yo soy tu casa. Muy buenos días, tomen asiento por favor, bienvenidos. Y vamos con la palabra de Dios el día de hoy. Quiero invitarlos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Hoy vamos a usar la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia y vamos a leer los versículos 13 al 15. 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 14, 26 al 27. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Amén y amén. Padre, gracias por tu poderosa palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la selles con tu espíritu en cada mente, en cada corazón, en cada alma, en cada vida, Señor, que se vuelva parte de nuestro carácter para bendición nuestra y honra tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. El domingo anterior vimos la voz que apaga el ruido. ¿Quién era esa voz? El Espíritu Santo, ¿cierto? Era la voz que apaga el ruido. Hoy vamos a ver que ese mismo Espíritu Santo también es la voz de nuestra memoria. El título del mensaje de hoy es La voz de tu memoria. O sea, ese alguien que también habla a nuestra mente con un propósito. Amén. Entonces, y en el Evangelio del apóstol Juan, la palabra de Dios resalta el protagonismo del Espíritu Santo en el crecimiento y madurez espiritual de cada uno de nosotros, los creyentes. El nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo nos equipan como cristianos con la vida y los dones del Espíritu, inclusive la habilidad para orar con el poder del Espíritu Santo. Entonces, miremos también, hemos venido viendo mejor nuevas cosas sobre el Espíritu, o sea, y viéndolo también desde el punto de vista de la Biblia, pero también extendiéndonos un poco más a lo que tradicionalmente quizás se comparte el Espíritu Santo. Entonces, porque si hay alguien especial para nosotros en esta vida, es el Espíritu Santo de Dios, porque recordemos, siempre lo decimos, es Dios con nosotros, es Dios en nosotros, amén. Entonces eso no se nos puede olvidar. El Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestra ayuda, es nuestro abogado, es nuestro guía. Él es la fuente de la verdadera comprensión espiritual. Nosotros comprendemos la Biblia, es por Él. Comprendemos la palabra, entendemos la palabra y los mandamientos que el Señor dejó escritos en su palabra, la Biblia, los obedecemos es por el Espíritu Santo de Dios que tenemos. Él es el que nos hace sentir ese dolor de pecar. Él da
realce al ministerio de Jesús. Recordemos que el domingo anterior vimos que el Espíritu Santo glorifica a Jesús, amén, y Jesús glorifica al Padre. Entonces también el Espíritu Santo edifica a los creyentes, capacitándolos para vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Por qué no se tiene una vida cristiana victoriosa? Porque como cristianos, ¿no? Porque o tenemos el Espíritu Santo entristecido o apagado. Es necesario que avivemos, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu Santo que hay en ti, que hay en tu corazón, amén. Entonces, el Espíritu Santo, ese Dios con nosotros, es el que nos permite tener una vida cristiana victoriosa. Recordemos que la vida cristiana victoriosa no significa una vida exenta de dificultades o de problemas. No significa eso. Porque mientras estemos en este mundo vamos a tener esas dificultades, esos problemas. Pero tener una vida victoriosa es algo que al final vamos a ver lo importante de esa vida victoriosa que debemos tener como cristianos. Más adelante hablamos un poquito más de eso. Así que recuerda que el Espíritu Santo hace posible que el cristiano comprenda y viva la verdad. Hemos venido recalcando eso, amén. Él es el Espíritu de verdad y el que nos enseña la verdad y nos hace saber cuál es realmente la verdad, amén. Y recordemos que la verdad es absoluta, no relativa. La verdad es la verdad, no hay verdades a medias. El domingo anterior hablábamos eso. Una verdad a medias es una completa mentira, amén, porque es un engaño. Una verdad a medias es un engaño, o sea, podemos decir parte es cierto, pero ¿para qué? Para meter o poner el engaño, que es lo que usan los lobos rapaces vestidos de ovejas, y es una forma que usa el enemigo para engañarnos, mostrarnos parte de la verdad para meternos la mentira, para sembrar la mentira en nosotros. Entonces, por eso las verdades a medias son mentiras completas. Y conocer la verdad de la palabra de Dios solo es posible por medio del Espíritu Santo, amén. Entonces miren la importancia, iglesia, de retomar, de tomar esa comunión con el Espíritu. Es muy importante, muy importante. Es que el Espíritu Santo en verdad lo podemos sentir permanentemente. Es impresionante. Hay momentos en que uno puede que no siente el Espíritu Santo, y a mí me ha pasado algunas veces de no sentir el Espíritu Santo, y ahí es cuando me siento como abandonado, como que no voy a poder, me siento solo, me siento terrible, y me toca ir y decir, bueno, Señor, ¿por qué no te estoy sintiendo? Dime qué está pasando. Y entonces, vuelve uno a retomar esa comunión con el Espíritu Santo que no se puede perder. Hay que mantener esa comunión. Vamos a volver a leer el versículo 26 que dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, hace unos 15 días vimos sobre el abogado defensor y qué quería decir. Como mi representante, ¿cómo dice? Como mi representante, ¿quién? El Espíritu Santo, que es el abogado defensor. Dice, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará ¿qué? Todo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa
que les he dicho. Hoy veremos entonces 3 aspectos muy importantes del Espíritu Santo que lo hacen la voz de nuestra memoria, o como dice el título, la voz de tu memoria. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo representa a Jesús. El Espíritu Santo representa a Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos a Jesús. También podríamos decir, el Espíritu Santo representa al Padre. El Espíritu Santo representa a Dios. Eso quiere decir que si tengo el Espíritu Santo conmigo y en mí, entonces Dios está representado en mí. Amén. Dios está representado en mí. Un representante es una persona que actúa en nombre de otra. Eso es un representante. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo entonces ha venido a ministrar a nosotros, a ministrarnos a nosotros desde nosotros. ¿No es eso hermoso? Poderoso. O sea, Dios ha venido a ministrarnos a nosotros desde nosotros. Por eso no debemos acostumbrarnos. Hay personas que se acostumbran demasiado a que un pastor, a que un evangelista venga, imponga sus manos y le ministre, y eso no está mal que impongan las manos sobre nosotros, es bíblico, eso sí, iglesia, en eso hay que tener mucho cuidado sobre quién impone las manos sobre nosotros. Eso es, espiritualmente hablando, es bien de mucho cuidado, dejarnos imponer las manos de cualquiera. Y la mejor o la mayor unción que podemos recibir nosotros hoy, en el Antiguo Testamento ya lo hemos hablado, era diferente, pero hoy, después de que el Señor nos envió, nuestro Señor Jesucristo nos envió el Espíritu Santo, la mayor unción que podemos recibir es la que Jesucristo envía directamente sobre nosotros cuando le buscamos, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando nos congregamos. Decía Juan, yo los bautizo a la verdad en agua, pero viene aquel que los bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. ¿Eso qué es? Poder de Dios. Poder de Dios. Entonces, el Espíritu Santo representa a Jesús. Eso quiere decir que Jesús permanentemente nos está tocando. ¿Recuerdan cuando aquella mujer enferma de flujo de sangre decía, si tan solo tocar el manto del Señor? ¿Qué decía ella? Seré salva. Y esa salvación se refería a la salvación de su alma, pero también a la limpieza de su enfermedad, a la salvación de su enfermedad, a la sanidad de su enfermedad. Y ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Y qué pasó? Tocó el borde de su manto y ¿qué pasó? Se sanó, ¿cierto? Se sanó y recibió la salvación de su alma a la vez. ¿Cuánto más hoy, iglesia, podemos tener una unción, un poder sanador en nosotros y con nosotros cuando es directamente el Señor que nos está tocando a toda hora y momento si lo queremos, que nos está ungiendo en la persona del Espíritu Santo? En segundo lugar, el Espíritu Santo nos enseña todo lo que necesitamos saber.
Vamos a leer nuevamente, dice: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo. El Espíritu Santo nos enseña todo lo que necesitamos saber. Y vamos a leer una palabra más, está en Primera de Juan capítulo 2, el versículo 27. Ustedes han recibido al Espíritu Santo. Amén. ¿Ustedes han recibido al Espíritu Santo? Y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad. Ojo, porque muchos toman esta palabra para decir: yo no necesito congregarme, porque el Espíritu Santo me enseña todo. No quiere decir eso la palabra. Sí, la palabra me está diciendo que el Espíritu me enseña todo lo que es verdad, entonces el Espíritu Santo debe estarle enseñando que debe congregarse. Amén. Porque si el Espíritu Santo no le está enseñando que debe congregarse, entonces no sé a qué espíritu está oyendo o a qué espíritu está siguiendo, pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dice: congréguese. Porque ahí permanecemos encendidos, iglesia. Como tizones no nos vamos a apagar, sino que nos vamos a mantener encendidos en la hoguera. Entonces, dice: así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. O sea, el Señor con su Espíritu nos enseña a permanecer en comunión con Cristo, y una de las formas de permanecer en comunión con Cristo es congregándose. Una de las formas de permanecer en comunión con Cristo es leyendo y estudiando la palabra, escuchando la palabra, compartiendo la palabra, orando la palabra. Así podemos permanecer en comunión con Cristo, amándonos los unos a los otros. O sea, todo lo que dice la palabra, porque todo lo que dice la palabra es verdad. La palabra es la verdad. Entonces, y el Espíritu Santo nos enseña. Repasemos algunas cosas sobre la verdad de la palabra. Nos enseña la verdad de la palabra. Eso lo hemos ya estudiado en los servicios anteriores. Nos enseña sobre cómo orar. Cómo orar. O sea, el Espíritu Santo nos enseña a orar. Y recordemos la palabra que dice que aun cuando no sepamos cómo orar, ¿cierto? ¿Qué dice? El Espíritu Santo toma esa oración que quizá no la estamos diciendo bien, pero como el Espíritu conoce la intención de nuestro corazón, Él corrige esa oración y se la presenta perfecta al Padre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sobre discernir lo correcto, el Espíritu Santo nos enseña a discernir lo correcto, a saber lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué nos equivocamos tantas veces y por qué cometemos tantos errores? Porque nos falta comunión con el Espíritu Santo, para que Él nos esté hablando permanentemente, y cuando escuchemos la voz de Él, la atendamos y la obedezcamos. Amén. Porque otras veces la escuchamos, pero nos hacemos los
los loquitos. Nos enseña sobre testificar con autoridad, sin miedo. El Espíritu Santo nos enseña a testificar con autoridad, nos da ese denuedo, esa valentía para que le hablemos a otros la palabra de Dios. El Espíritu Santo, recuerdan que lo vimos el domingo anterior, nos enseña sobre el futuro, no como un adivino y no como de pronto les ponía el ejemplo del que, Espíritu Santo, dígame en qué va a caer el baloto esta noche para salir del culto e ir a comprarme el baloto. Con eso no tengo que volver a congregarme. Así, de pronto es exagerado, pero a veces el Señor nos bendice tanto que se nos olvida buscarlo y darle gracias. Y por eso entonces vuelve y se nos complican las cosas, vuelve y se nos aprietan las cosas, y entonces ahí volvemos otra vez. Aquí estoy otra vez, Señor. El Espíritu Santo nos enseña a darle gloria a Jesús. Es más, cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo, cuando nosotros honramos al Espíritu Santo, estamos glorificando a Jesús, estamos glorificando al Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña todo lo que necesitamos saber. Y saben, hay algo tan emocionante, me parece a mí, este punto que voy a tocar de lo que nos enseña el Espíritu Santo, que si tenemos esa comunión con el Espíritu permanente, nos enseña cosas de maneras extraordinarias. Miremos unos ejemplos. Bueno, a Moisés, Josué, Gedeón fueron llenos en determinado momento del Espíritu Santo, y Dios les dio una habilidad para hacer una tarea especial. A Moisés para dirigir todo un pueblo, a Josué para continuar y terminar la obra que Dios le había encargado a Moisés, a Gedeón para liberar el pueblo de la esclavitud en que estaban en determinado momento por un pueblo extranjero, a Sansón venía el Espíritu y ¿qué pasaba sobre él? Y le daba una fuerza extraordinaria. Hermanos, he escuchado testimonios veraces de personas que en determinado momento se les ha venido algo pesadísimo encima y han clamado en ese instante: Espíritu Santo, sangre de Cristo, ayúdame, y han tenido la fuerza para sostener cosas que humanamente son imposibles de sostener, o para correr de una manera extraordinaria. No recuerdo si es Isaías o alguien que me ayude, Isaías o Eliseo, el que corrió más que los carros del rey Acab. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Los discípulos recibieron un poder tremendo para testificar, para compartir la palabra de Dios, para hacer milagros.
¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos recibido un poder especial en determinado momento? Yo creo que muchos hemos pasado por, de pronto estábamos ante alguien y no sabíamos qué decir ni nada, y de pronto se nos vino algo y quedamos impresionados de lo que hablamos, que llegamos a la casa y decimos: Señor, eso me lo diste tú, porque eso ni eran mis palabras ni era mi sabiduría. Yo no soy tan inteligente para decir lo que dije, para que me fluyera tan fácil. Sabemos que es el Espíritu Santo. Y miremos unos versos específicos. Miremos Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35, el versículo 31. Mire lo que dice. Dice: el Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Señor lo llenó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dice, le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Este Bezalel es un joyero, digámoslo así, un trabajador del oro. Le dio una habilidad para hacer unas joyas hermosas. Bezalel no era alguien con una capacidad como esa. Para que este hombre, junto con un ayudante, Aholiab, hermosearan el templo que le iban a construir al Señor en ese momento. Entonces mira que Dios le dio una capacidad extraordinaria para un arte, y no dice solo en oro, dice en oro, en bronce, en madera. Si tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos puede dar una capacidad especial para algo que quizá lo hemos querido, lo hemos soñado, pero nuestras habilidades no nos han dado para ir más allá. Pero el Espíritu Santo nos puede capacitar para que seamos los mejores en lo que hacemos, iglesia. Cada uno de nosotros podemos ser los mejores en lo que hacemos si tenemos comunión con el Espíritu Santo. En 1 Samuel capítulo 10 versículo 6 dice la palabra de Dios, hablando sobre Saúl, dice: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Y fue lo que pasó con Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Saúl era una persona tímida. Él, cuando estaba en medio de la gente, procuraba esconderse, y para completar, pues era altísimo. Y él no quería que nadie lo viera, se escondía, hablaba muy poco. Pasó una compañía de profetas y él se unió a ellos y fue lleno del Espíritu Santo y empezó a profetizar como casi no lo pueden callar. Y como dice la palabra, serás transformado en una persona diferente. Fue transformado en una persona completamente diferente. Perdió el temor, perdió el miedo. Se convirtió en el primer rey de Israel.
Desafortunadamente dejó la comunión con Dios, empezó a hacer las cosas como a él mejor le parecían y a no escuchar esa voz que le hablaba a su memoria, que era la voz del Espíritu Santo. Se desvió y llegó un momento entonces que el Espíritu Santo le dejó. Y recordemos que hoy en día, cuando el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, ya Él va a permanecer con nosotros hasta el último instante de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Por qué el Espíritu Santo, aún estando con nosotros y en nosotros, no nos habla? Porque está apagado o está entristecido, amén, por nuestra desobediencia, por nuestro desorden, amén. Así que mantengamos, iglesia, esa comunión con el Espíritu. Es importante porque Él nos va a enseñar todo lo que necesitemos saber. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo? En todo tiempo, pero en este tiempo sí que necesitamos la sabiduría de Dios con nosotros, amén. Y el Espíritu Santo es la sabiduría de Dios con nosotros. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos hable permanentemente, que nos viva hablando, que no deje de hablarnos. Así que lo que a nuestra memoria se le puede dificultar para aprender, el Espíritu Santo se convierte en esa voz que le enseña. Amén. El Espíritu Santo se puede convertir en esa voz que le enseña. He escuchado personas que dicen: ¿cuánto quisiera yo hacer eso? Le escuché un testimonio al pastor de Avivamiento que decía que él no sabía nada de inglés y pues empezó a ser invitado a muchas partes afuera, al extranjero, en Estados Unidos, y daba el testimonio al regreso que era impresionante. Lógico, empezó a estudiar inglés. Él empezó a estudiar inglés, pero no llevaba mucho tiempo estudiando inglés, y que era impresionante cómo llegaba y se ponía a hablar con las personas allá que hablaban inglés y hablaba y todos le entendían y él entendía todo. El Espíritu Santo, iglesia. El Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo es tan lindo? Decía mi amor esta mañana en la oración, decía que era como tiempo de ser tiernos con el Espíritu Santo, de ser románticos con el Espíritu Santo. Y es verdad, mira que un ejemplo muy simple. Vamos a cocinar algo. Yo a veces me pongo a cocinar. No soy gourmet para cocinar. Yo hago por ahí el sancochito, los frijoles, las lentejas, la arveja, pero el arrocito. Pero es impresionante. Y yo veo que mi amor me dice: uy, papi, cuando usted cocina yo me engordo porque como mucho. ¿Qué es lo que le echa? Usted sí que tiene buen sazón. Dice: hermano, yo le echo lo mismo que le echan todos. Pero algo sí hago, iglesia. Mientras estoy cocinando, estoy hablando con el Espíritu Santo, estoy hablando con Dios, diciéndole: Señor, ayúdame, Señor, que esto quede rico, Señor. Y de verdad, mire que hasta en cosas tan simples el Señor nos ayuda con su Espíritu. El Espíritu Santo es una persona maravillosa.
Por eso dice que es nuestro ayudador, es nuestro defensor. Es poderoso lo que hace el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos recordará cada palabra de Jesús. Volvamos a leer ese. Dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces el Espíritu Santo nos recordará cada palabra de Jesús. Cada palabra de Jesús. Es como dice el título, la voz de nuestra memoria. Esa voz que habla a nuestra memoria. ¿Qué es memoria? Aquí hay una definición de memoria. Dice, es la capacidad mental que permite registrar, almacenar y recuperar información a lo largo del tiempo. Es esa capacidad mental que permite registrar, almacenar. O sea, allí es cuando escuchamos algo y viene y queda registrado en nuestra mente, amén. Y la almacenamos allí. Pero también dice que es esa capacidad de después recuperar eso que se ha almacenado allí. Pero saben que muchas veces eso que se almacena en la memoria como que a nosotros se nos olvida. Se nos olvida. Y la memoria, nuestra memoria necesita ser estimulada de una u otra forma para que extraiga nuevamente esos recuerdos, eso que se aprendió, eso que guardamos allí, sea extraído, porque a veces como que se va muy, muy profundo. Pues el Espíritu Santo, iglesia, es el que nos hace recordar todas las palabras del Señor. Decía alguien, yo no sé, a mí no se me queda la palabra, no se me queda la palabra, es que no, yo no me sé ni un versículo de memoria. No, pues pídale al Espíritu Santo que le ayude. No, yo le he pedido, pero no, eso es igual. Dije, pero hermano, pero usted lee la palabra. No, porque es que a mí no me gusta leer. Pues el Espíritu Santo le va a recordar lo que usted ha leído, lo que usted ha estudiado, pero no le va a engordar su pereza, ni mi pereza, amén. Entonces, y esto, el Espíritu Santo se puede convertir en algo fundamental o en alguien fundamental, y se debe convertir en esa persona fundamental para nuestro aprendizaje, iglesia. Amén. Entonces, permitamos que el Espíritu Santo estimule nuestra memoria. ¿Y cómo puede hacer eso el Espíritu Santo? Teniendo una comunión con Él, amén. Teniendo una comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante esto de que el Espíritu Santo nos recuerde todas las palabras de Jesús? ¿Por qué es tan importante? Mire, leamos Mateo capítulo 24, el versículo 36. Dice, el cielo y la tierra desaparecerán, dicen,
En la Reina Valera dice pasarán. Pero mis palabras no desaparecerán jamás. ¿No se ha dado cuenta, iglesia, que a veces tiene una dificultad o le hacen una pregunta o algo y sobre la Biblia o algo espiritual y se le viene a la memoria un versículo, se le viene a la memoria algo de la palabra que le da paz, que le da tranquilidad, que le da confianza? El Espíritu Santo recordándonos las cosas de todo lo que necesitamos. Y las palabras del Señor nunca desaparecerán, nunca pasarán. Y por eso es importante entonces que el Espíritu Santo nos recuerde las palabras del Señor. También dice en Mateo capítulo 5, versículos 18 al 19, dice: les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces miren la importancia, gloria a Dios, de que el Espíritu Santo nos recuerde la ley de Dios, nos recuerde su palabra. Porque la palabra de Dios no desaparecerá hasta que no se cumpla su propósito, hasta que no cumpla el propósito por el cual es enviada. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos recuerde todas las palabras del Señor, porque nuestra mente es finita y se puede perder. Allá en lo recóndito de nuestra memoria se puede perder mucha información, pero es necesario esa comunión con el Espíritu para que nos recuerde toda la palabra de Dios. Entonces, dice el versículo 19, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Y como nosotros cuando enseñamos la palabra de Dios, ¿qué tenemos que enseñar? La palabra de Dios. Y no nuestro pensamiento, lo que a nosotros nos parece, sino la palabra de Dios. Entonces, miren la importancia de que alguien nos recuerde la palabra de Dios. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, recordarnos cada una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que están plasmadas aquí en la Biblia. Y dice en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 16 al 17, que nos confirman aún más la importancia de recordar la palabra, que es la tarea del Espíritu Santo. Amén. Recordarnos toda la palabra. Y dice, toda la escritura. ¿Cuánta escritura? Toda. Gloria a Dios. Es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ¿será importante que alguien nos recuerde la palabra de Dios? Claro que sí. Y esa es una función del Espíritu Santo. Y para concluir, quiero darles una ñapa.
y es el regalo de su paz. El regalo de su paz. Lo leímos ahí al comienzo en el versículo 27 de Juan 14. Dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Qué bueno es tener paz, iglesia. La paz del Señor es el efecto final del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, el efecto final del Espíritu Santo en nuestra vida es una paz profunda y duradera. Todo lo que hablemos del Espíritu Santo, de lo que es, de lo que representa, de lo que hace, de cómo nos ayuda, de cómo nos defiende, todo esto va encaminado a que recibamos la paz que solo puede dar Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es esa confianza que podemos tener, esa tranquilidad que podemos tener en medio de cualquier circunstancia, buena, regular o mala. Tenemos la paz. Es una paz que no depende de nada material, sino de la bondad y el amor de Dios, que nos ha dado su Espíritu y nos ha llenado con Él. Por eso es bueno pedirle que nos sature de su paz, de su Espíritu, que nos llene. Porque mire que cuando estamos saturados del Espíritu, cuando nos llenamos, cuando estamos con mucha hambre, ¿cierto? O mucha sed. Si tengo mucha hambre, empiezo a comer, ¿cierto? Empiezo a comer. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que ya no me da más, ¿cierto? Y dejamos de comer porque nos saturamos. O cuando tenemos demasiada sed y empezamos a beber, llega un momento en que ¿qué? No queremos beber más, ¿cierto? Porque nos saturamos. Pero miren la diferencia de saturarse del Espíritu de Dios. ¿Saben qué pasa cuando nos saturamos del Espíritu de Dios? Queremos más. Queremos más. Cuando nos saturamos del Espíritu Santo, queremos más. Entonces podemos decirle: Señor, satúrame de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Porque entre más lleno esté del Espíritu, más quiero del Espíritu. Eso es, como decía C.S. Lewis, es una insatisfacción que no puede ser satisfecha. Y que lo único que la satisface es que el Señor me satisfaga con su Espíritu. Así que, a diferencia de la paz del mundo, que suele ser la ausencia de conflicto, esa es la paz del mundo, generalmente, ausencia de conflicto. Pero en el momento en que venga el conflicto, ¿qué pasa? Se pierde. Cada vez que haya algún conflicto, una necesidad, una dificultad, la paz que da el mundo se pierde. Pero la paz que da Dios permanece siempre, sí. Porque esta paz es confianza, esta paz que da Dios es seguridad bajo cualquier circunstancia. Con la paz de Cristo, el pasado no nos puede acusar, ni tampoco con la paz de Cristo tampoco tendremos temor al presente ni al futuro.
Iglesia, el pecado, el temor, la incertidumbre, la duda y otras fuerzas están en guerra dentro de nosotros. La paz de Dios que penetra nuestro corazón y nuestra vida supera todas estas fuerzas hostiles. Las superan. Y nos llena de consuelo y nos llena de esperanza. Jesús nos ofrece su paz y nos la dará si decidimos aceptarla. ¿Y cómo le decimos al Señor, acepto tu paz? Si le abrimos la puerta de nuestra vida de par en par al Espíritu Santo de Dios. Así que si su vida, iglesia, está llena de tensión, permita que el Espíritu Santo lo llene de la paz de Cristo. Padre, te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque has puesto tu Espíritu en nosotros y nos has llenado de Él. Y tu Espíritu, Señor, te representa a ti. Tu Espíritu, Señor, me enseña todo lo que necesito saber para vivir una vida victoriosa. Tu Espíritu Santo me recuerda cada palabra tuya, Señor, que me da vida eterna, porque en la palabra nos parece que tenemos la vida eterna, Señor. Muchas gracias y gracias, Señor, porque al poner tu Espíritu en nosotros, nos has dado el regalo de tu paz. Llena de tu paz, llena de tu Espíritu, Señor, esta hermosa, preciosa congregación, manantial de bendición. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor.